Y ya vamos regresando entonces de esta breve pausa. Seguimos aquí en Dojo de Mentalidad. Y bueno, ya en este tercer bloque pasaba el bloque de resúmenes de libros. Pasaba el bloque Japo al comienzo. Y ya, bueno, nos estamos metiendo en este tercer bloque, ¿sí? Este bloque de filosofía. Nos vamos a meter con un tema bastante álgido, bastante actual, que se percibe, que se siente, que se respira en el aire, que es el tema del individualismo y el vínculo humano. Y digamos, hay algo que me viene pasando hace un tiempo, que al principio pensé que por ahí, bueno, era solo una percepción mía quizás, ¿no? Algo que observé en el transcurso de los años, ¿no? No es algo que he observado así nomás o que me ha abordado de súbito, ¿no? Digamos, una cosa medio personal, medio subjetiva si se quiere, pero que cuanto más lo observo, digamos, más me doy cuenta de que no es tan así, ¿no? Tan personal, tan subjetiva, y que no es simplemente una elucubración mía, ¿no? Por así decirlo. Que no es algo mío solamente, ¿no? Que es algo que en realidad está pasando, ¿sí? Para quienes no me conocen o no saben dónde vivo, yo vivo en un lugar muy chico, ¿no? En un lugar, en una ciudad, digamos, un pueblo con espíritu de pueblo, un pueblo que se convirtió en ciudad, ¿no? Con unos alrededor de 40 y pico mil. Bueno, vamos avanzando a gran velocidad, ¿no? Pero 40 y pico mil de habitantes. Y tampoco lo voy a afirmar a ciencia cierta, pero vamos a jugar a decir, ¿no? Que nos conocemos todos. O sea, es muy factible saber o tantear más o menos quién trabaja dónde, te cruzás con la gente, los rostros te suenan, sabés quién es el hijo de, el padre de, que tiene el negocio en, digamos, más o menos la dinámica es esa, ¿sí? Digamos, donde creciste básicamente viendo a la misma gente, por así decirlo, aunque ha aumentado, como te digo, bastante la población y ha venido mucha gente desde fuera a vivir a nuestra hermosa ciudad. Pero digo, hay un montón de gente que llevas cruzándotela durante años, ¿sí? Y sin embargo, digamos, me pasa que cada vez más seguido veo esto, ¿no? Digamos, que... ¿cómo decirlo? No, que me pasa de cruzarme con alguien que conozco, ¿no? Con quien nos hemos cruzado varios años y que sabe que yo soy quien soy. Más allá de que de repente quizás no seamos súper amigos en esta etapa o amigos estrictamente hablando, pero sí somos conocidos, ¿no? Quizás compartimos el mismo colegio, capaz, digamos, era conocido de su novia, o soy amigo de su primo, ¿no? O lo vi varias veces yendo a comprar al negocio de su padre, no sé, cosas de ese estilo, ¿viste? Em, y me pasa de cruzarme con ciertas personas que sé que nos tenemos, que tenemos la fotografía del otro y tal, y me pasa de que hace como si no me viera, ¿no? Em, y no hablo de que hubo quizás ni una pelea, no hablo quizás de que hubo algún problema, algún pleito, algún altercado, algún contrapunto, algún desacuerdo, algo en lo cual litigamos y pujamos de un lado y del otro. No hablo de que haya pasado algo puntual en lo más mínimo, ¿sí? Simplemente pasó el tiempo, cada uno siguió viviendo y bueno, viste como de algún modo, bueno, vamos cambiando, ¿no? Hablo de gente
con la que siempre hubo buena onda, quizás incluso, o que hemos compartido, ha estado en mi casa comiendo, conoce a mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, conoce a mi vieja, a mi madre, ¿no? Digamos, sabe a qué colegio fui, ¿no? Hubo siempre un buen vínculo, un buen trato, pero mágicamente, digamos, y sin embargo, si puede no saludarte, mejor, ¿viste? Y son cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Ojo, me ha pasado a mí en algún momento, pero no soy de los que esquivan la mirada. Incluso a veces cruzo para saludar. Viste la calle, o sea, cruzo de vereda, ¿no? De acera. Digamos, pero esto me empezó a hacer un poquito de ruido, me empezó a llamar extrañamente la atención. Porque no es un caso aislado, se repite con diferentes personas en diferentes escenarios y al principio uno piensa, bueno, justo estaba apurado, bueno, no me vio, eh, puede pasar todo esto, ¿no? Me ha pasado decir, che, loco, el otro día no me saludaste, te crucé y no, la verdad que no te vi, ¿viste? Hay gente que incluso no sabemos si tienen problemas de vista o tienen una cuestión ahí medio con, con la exposición en el sentido de que suelen tener, no sé, hay personas que tienen más vergüenza de lo que vos pensás, ¿no? Cierto pudor, digamos, o simplemente, bueno, estaba en otra capaz la otra persona, pero el hecho es que, digamos, no nos saludamos, no nos cruzamos y no pasó nada ahí, ¿no? Incluso uno con la predisposición de levantar la mano ahí, viste, bien preparado para enseguidita ahí, si me mira y tal, y vos ves que el otro pasa como si nada. Pero cuando empieza, digamos, a hacer una constante esto, bueno, ya evidentemente no es una casualidad. Y lo más interesante es esto, que no es un tema del pueblo, me di cuenta, ¿no? Yo viví también en grandes ciudades y muy grandes, ¿se entiende? Ciudades capitales, ciudades muy importantes, y la lógica viene a ser más o menos la misma, digamos, y no es que me suceda a mí solo porque esto lo he charlado y de repente, digamos, he visto las experiencias de otras personas y hay una cuestión, ¿no? Hay un patrón ahí. Entonces, digamos, cambia la escala, pero no cambia la dinámica, por así decirlo. Digamos, le sucede a una persona, pero no solo a una, sino que también a otras. Entonces, la pregunta deja de ser personal y pasa más bien a ser más profunda, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? Con nosotras, gente, ¿qué está pasando? ¿No? Porque, digamos, no es solo el saludo es el síntoma, ¿se entiende? Lo que hay detrás es otra cosa. Incluso sucede en el WhatsApp, ¿no? Como te clavan el visto eh, y, y- y no te responden, no te saludan, ¿viste? Es un poco una dinámica que se ha instalado, pero a veces, digamos, terminamos normalizando cosas que no son del todo, vamos a llamarlas normales. Después podríamos definir qué es normal, ¿no? Pero digamos, convengamos que, por así decirlo, dentro de, ¿no?, la construcción de la civilización, saludar es medianamente bastante bueno, digamos, ¿no? Saludar a alguien mantiene el vínculo, habla de respeto, de modales, de principios, que no tienen que ver con moralina superflua, ¿no? Hablo de reconocer a la otredad, de tener un buen deseo y desearle algo bueno, ¿no? Un buen día a una persona. Digo, hablo de cosas mínimas que nos hacen humanos, ¿no? Digamos, entonces digo, lo que hay detrás es otra cosa. Hay como una especie de cierre, ¿sí? De cerrazón, ¿sí? De repliegue, de circuito cada vez más chiquitito, si se quiere, más chico, ¿no? Más pequeño. Como si uno estuviera de algún modo en su propio mundo, simplemente, ¿no? En su agenda, en sus problemas, en sus rutinas, en su cotidianidad, con sus objetivos a cumplir, con su lista de tareas, ¿no? Y el otro, de algún modo, che, es como si molestara, ¿no? Alguien que no, viste, no, voy a perder tiempo si paro a saludar. Está bien, si tenés que ir a comprar y salís acá en la avenida de nuestra hermosa ciudad, ¿no? De nuestro centro, y conoces a todo el mundo, también me ha pasado, si saludás, parás a charlar con todo el mundo, llega un momento que llegás tarde a todos lados y no haces los trámites. De hecho,
te pueden llegar a cerrar los comercios, ¿no? Viviendo en un lugar tan pequeño conoces a todo el mundo. Pero un saludo a la pasada no cuesta nada, porque vos, ¿cómo andás? Y cualquier cosa es, estoy yendo a comprar, que tengo que... ¿Cómo andás? Estoy yendo al dentista, ¿viste? Ya está, digo, lo solucionás muy fácilmente, pero no dejás de vincularte, quizás no dejás de saludar. Tampoco hablo de que tenés que ser Roberto Carlos, tener 1 millón de amigos y salir a saludar, incluso a producir saludos que naturalmente no sucederían. Pero hablo de un fenómeno en el intermedio, ¿no? De todo esto, ¿no? Entre un extremo y el otro hay un promedio en la cuestión, digamos, y es como si el otro molestara de algún modo muchas veces, ¿no? No porque haga algo malo, sino porque implica algo, ¿sí? Implica frenar, implica registrar, implica salir un segundo de lo propio, ¿sí? Y ahí es donde aparece el tema de fondo, ¿sí? Un poco habiendo generado este marco y esta introducción, digamos, puedo decirte que esto ya se viene estudiando, ¿sí? Porque, claro, hay que sumergirse en la investigación y como decía la letra de una canción de un amigo mío, del Benjis, del Benja, dice, solo seré justiciado por los fusiles de otros trabajos mejores, ¿no? A veces hay que sumergirse en la investigación y ver qué hay al respecto de esta cuestión para no creer a ciencia cierta que lo que estoy sintiendo o sospechando, sopesando u observando es una idea, una variable aislada. De repente me está sucediendo porque la verdad que soy una greta, una persona que no soy digna de saludar, ¿no? O soy un chabón que, ¿no? Una persona que emana energía negativa, ¿no? Digo, nada de eso está sucediendo. Digo, cuando vos investigás, digamos, y te das cuenta, por ejemplo, hay mucho material de investigación, por ejemplo, de la mano de Zygmunt Bauman, que es un sociólogo muy importante, de Polonia, ¿sí? Él es polaco, él vivió, bueno, todo el siglo XX y gran parte del siglo XXI. Podés ver cualquiera de sus trabajos, entender que esto no es humo, que no te estoy intentando convencer, que no te estoy vendiendo gato por liebre. La idea del dojo siempre es traer aplicaciones prácticas para la vida cotidiana, pero también basadas en referencias, incluso textos, ¿no? Ensayos, cuestiones científicas, digamos, pensamientos que vos puedas constatar, que puedas seguir, que puedas investigar y darte cuenta de que es así, ¿no? Él escribe algo que se llama la modernidad líquida. Vieron que antes, bueno, venimos de una sociedad bastante estructurada, donde los valores, ¿no? Eran muy rígidos, y hoy en día está toda la estructura, si quedó algo de estructura, y digamos, descuajeringada, y obviamente los valores son mucho más líquidos, ¿no? ¿A qué se refiere este autor con la modernidad líquida que él que brillantemente, ¿no? Pone en este título? Digo, a que justamente antes las estructuras eran más sólidas, como te digo, ¿no? Los vínculos, las instituciones, las relaciones, los valores familiares, el legado, qué sé yo, ¿no? Y hoy, digamos, todo es más flexible, un poco más intangible, pero también más frágil, ¿no? Más volátil. Las relaciones, ¿no? Se arman fácil, se desarman así nomás. Che, no me serviste, no me dijiste algo que me decías. No sos funcional al silencio que necesitaba. Bueno, listo, descartada, descartado. No hay tanto compromiso, o no hay compromiso en absoluto, ¿no? No hay un registro de la otredad, no hay una importancia del vínculo con un peso que quizás sí se le daba desde otro lugar en otras épocas, y no porque sean épocas pasadas dejan de ser actuales o dejan de ser avanzadas o dejan de ser interesantes o inteligentes. Hay épocas en las que se cree algo y masivamente estamos equivocados también, ¿no? Eh, digamos, ¿o acaso, digamos, el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? La Tierra es el centro del universo. Hubo épocas en que creímos un montón de cosas que no necesariamente eran verdad, incluso estaban generalizadas, ¿no? Digamos, y en un mundo donde quizás no hay tanto compromiso, no hay tanta permanencia, no hay tanto peso en cierto tipo de acciones o actitudes, bueno, eso tiene un costo, ¿no? Después, digamos, aparece otro autor contemporáneo,
hablamos de Byung-Chul Han, ¿sí? Un coreano radicado en Deutschland, en Alemania. Digamos, él escribe sobre algo que hoy, digamos, es muy evidente, ¿no? Escribe con este título podés también rastrearlo, sondear, ¿no? Él escribe sobre la sociedad del cansancio. ¿Sí? ¿Qué dice este tipo? ¿No? Dice que estamos agotadas, ¿no? Que estamos agotados, pero no físicamente solamente, ¿se entiende? Justamente a un nivel más profundo que es mental y emocionalmente hablando, digamos, siempre hiperconectadas, conectados, ¿no? Súper estimuladas, estimulados, siempre, digamos, produciendo con esta cultura, ¿no? Que aboga a la productividad, siempre rindiendo, teniendo que hacer más y más, ¿no? Y cuando estás así, bueno, ¿qué es lo primero que recordás? Y el vínculo muchas veces, ¿no? Porque vincularte, digamos, requiere energía, requiere escuchar, requiere responder, requiere estar para la otra persona, ¿se entiende? Y son minutos que no vas a estar conectado al teléfono, ¿no? A la compu, eh, jugando, no sé, un auto definido con un amigo, ¿no? Jugando al ajedrez, haciendo una comida, qué sé yo, ¿viste? Desmalezando tu terreno, no sé, a lo que sea que nos aboquemos y que nos junta, y que nos junte y que sea el objeto, ¿no? De la unión o del vínculo. Pero cuando no tenés energía, y evidentemente te cerrás, te replegás, porque digamos, no tenés para gastar, no tenés para invertir y de hecho estás tratando de regenerar porque con lo poco que tenés no llegás, ¿no? Entonces esta cultura del cansancio de la que habla eh, este señor, ¿no? Byung-Chul Han, el grande de Byung, ¿no? Este coreano radicado en Alemania, Alemania, che, eh, eso sería otra cosa, ¿no? Pero digo, este coreano, digamos, viviendo en Alemania, este gran pensador, digamos, habla esto de la energía, ¿no? Y del cansancio, y me parece interesante, ¿no? Cuando no tenés energía te cerrás. Por supuesto es mucho más amplio, lo pueden investigar y además tiene muchas otras cosas también muy interesantes para ahondar y para explorar incluso. Em, entonces, digamos, lo que vos lees como egoísmo en otras personas, a veces, muchas veces, no nos damos cuenta y quizás simplemente no es egoísmo, sino que es agotamiento, ¿no? Y estamos quizá agotadas y agotados y termina siendo uno de los detonantes y uno de los causantes de que quizá tampoco queramos vincularnos o le dediquemos el mismo tipo de energía y de tiempo de energía energético que antes sí le dedicábamos a otras cosas, ¿no? Estamos como estresadas, estresados, cansados, agotados, agotadas, y no nos damos cuenta, ¿sí? Pero ojo, digamos, porque no es solo eso tampoco. Si traemos a colación para que vean que hay todo un estudio sobre el tema y que no estamos hablando en el aire, ¿no? Digamos, una mirada clave que existió, que está, ¿no? Desde una autora, ¿sí? Acá aparece una mujer fundamental en filosofía, que es Hannah Arendt, ¿sí? Con DT termina, Hannah Arendt, digamos, esta filósofa alemana, judía, exiliada durante el nazismo, digamos, una de las pensadoras quizás más importantes del siglo XX, aunque quizás no tenga el premio Nobel o no le hayas prestado el ojo, ¿no? Sobrevolado sus ideas, digamos, ella trabajó mucho también sobre algo clave, la vida pública, ¿sí? El espacio donde las personas se encuentran, ¿no? El espacio donde dialogan, donde intercambian saberes, experiencias, sentires, ¿no? El espacio público, ¿no? Para Arendt, digamos, eso no es un detalle o simplemente viene dado, no, sí, bueno, obvio, el espacio público, ¿sí? Digamos, es lo que nos hace humanos, gente, lo que nos hace humanas, ¿no? Como decía el Tao Te Ching, en el vacío de la vasija reside su utilidad, ¿no? El espacio en donde nos desarrollamos, el espacio, el pueblo, ¿no? Las calles, em,
digamos, las construcciones, ¿no? Que habitamos, de las que entramos y salimos, en las cuales estamos en una comunidad, ¿no? En un pueblo, en una ciudad, en un país, en un hemisferio, digamos, el espacio público, que es donde terminamos desarrollando nuestras actividades, también es parte de lo que nos hace humanos y humanas. Y ahí evidentemente nos vinculamos, ahí evidentemente hay una vincularidad, ahí te cruzás con la gente, te cruzás con los padres, con las madres de las compañeritas, compañeritos de tu nene, en el colegio, en la secundaria, no sé, tenés que ir a comprar a lugares, entrás, salís, no, sea lo que sea que te movilice y que necesites, digamos, el espacio público está ahí, ¿no? Y creo que es lo que ella dice, ¿no? Que no, es lo que nos hace humanos. Cuando eso desaparece, la vida obviamente se vuelve más privada, más encerrada, más aislada, dejas de interactuar tanto. Y eso es exactamente lo que estamos, digamos, viendo, ¿no? Viviendo. Menos encuentro real, más mundo interno, más pantalla también. eh, y fíjate qué loco, porque digo, también, digo, si de algún modo te iban desde los think tanks, ¿no? Desde los laboratorios de pensamiento, ¿no? Desde, digamos, este, estos instrumentos de algunos establishments y de algunas incluso corporaciones, digamos, que van generando las modas, las tendencias, ¿no? Las razones sociales del momento, y a veces no te das ni cuenta y instalan a través de películas, de series o de alguna noticia ideologías, eh, y eso pasa a formar parte de tu, digamos, normalidad. Y vos crees que sos muy lista, muy listo y que lo pensaste vos. Con esto no estoy diciéndole a nadie que sea tonto, ni me lo digo a mí, pero digo, a veces uno cree haber pensado algo y ser un libre pensador, pensadora, y cree a ciencia cierta que realmente hay un montón de cosas que vienen dadas y que a vos se te ocurrieron porque sos un genio, una genia, como, ¿no? Porque yo me creo que soy un capo, y en realidad me inducieron a pensar en cierto aspecto, pusieron de moda una cuestión, un juguete, un producto, una manera de ser, ¿no? Una nueva, a través de la economía, a través de cómo se consume, a través de la música inclusive, digamos, y está patente esta cuestión por ciertos grupos o países, o no. Y entonces esto también, digamos, una pandemia, ¿no? Te termina chipeando y vos no te das cuenta, porque es paulatino, es un trabajo muy fino que se hace, y no te das cuenta y quizás te instalaron ahí una nueva manera, ¿no? Y quizás en los efectos visibles terminó la pandemia y oficialmente se dio el boletín, estamos salvados, pero digamos, quizás hay gente que sigue, ¿no? De viaje en subte, ¿no? Encerrada y quedó ahí chipeada, ¿no? El otro es igual a algo malo, a algo contagioso, mejor no me vinculo, mejor quedarme encerrado. Y un poco se instaló esta idea y quizás no nos dimos cuenta, ¿no? De a poco, incluso antes de la pandemia, con otras cosas, ¿no? Como si el otro viniera a molestar, como si fuera una especie de virus también. Digamos, otra autora muy interesante que suma algo muy potente es Simone Weil, que preparé todo un programa entero de ella, pero bueno, después era como que hablaba siempre un poco de lo mismo en diferentes aspectos y dije, bueno, va a ser medio cansino, medio aburrido, la voy a traer en otro momento. Pero quedó ahí algo armado, tiene cosas muy interesantes, una mujer para explorar, ¿sí? Francesa, filósofa, mística también si se quiere, cosas muy interesantes, ¿no? Y ella decía algo muy simple pero muy profundo: la atención es la forma más pura de generosidad. Eh, y hoy, digamos, nadie tiene tiempo para prestarte atención. De hecho, hay como una suerte de competencia velada, ¿no? Incluso se mide en los medios de comunicación, los algoritmos miden y trabajan, ¿no? La gente que produce contenido trabaja para aumentar el poder de retención, es decir, de cómo te retienen a través de la atención, de cómo impactan a través de frases armadas, completamente apuntadas a tus sesgos, a tu mente reptil, ¿no? Estos hooks, ¿no? Estos ganchos que hacen que te llamen la atención de buenas a primeras y que te sumas a través de cierto nivel de promesas y de profundidad, ¿no? Lo mejor viene al final, no sabes
bloque que tengo preparado para el final, increíble, quédate ahí. No, digamos, es algo natural hablar en orden de jerarquía y de qué tenés para compartir, quédate y escúchalo, pero también hay una cuestión ahí de manipulación importante. Entonces, digamos, en un mundo donde digamos, hay tanta competencia por tu atención, donde están tratando de retenerte desde todos lados, claro, bueno, te están insumiendo mucha energía, muchas cosas que antes quizás no, o cosas que de repente en el orden de prioridades no son tan importantes, ¿no? Quizás tan del marco de la prioridad, son más bien banales o están en un orden medio de prioridad, pero de todos modos te está mermando la atención, el índice per cápita de atención ha mermado, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas cosas que de manera muy hábil te van llamando la atención y claro, después quizás no tenés tanto tiempo para prestar atención. Y justamente ahí es donde esta persona dice, no, la atención es la forma más pura de generosidad. Digamos, hoy está teniendo poco y nada de atención la gente. Incluso cuando le mandas un mensaje invitándole a algo, le mandas toda la información y te preguntan, che, ¿a qué hora era? Che, ¿dónde es? ¿Qué día cae? Y vos te quedás como, wow, digo, te lo acabo de mandar, ¿no? Está todo ahí. Che, ¿dónde está el link para conectarte a la radio? Y ¿cómo te lo explico, no? Está con peras y manzanas, como digo, digamos, esta limitación de la atención, esta merma de la atención, de la predisposición a atender a los demás asuntos que no son los del propio ombligo, digamos, llama la atención, ¿no? Porque nadie tiene tiempo, ni energía, ni disposición muchas veces, o muy poca. Y entonces, digamos, no es raro que el vínculo obviamente se vaya empobreciendo por esto y varios factores más, a nivel psicológico también, muchas cuestiones sobre las que hablar, ¿no? Pero bueno, un poco, digamos, como un cierre de esta primer parte, en donde introdujimos bien esta cuestión, ¿no? Filosófica, esta observación, algunos puntos de vista complementarios, accesorios, digamos, entonces lo que estás viendo no es un capricho tuyo, ¿sí? No es una elucubración de tu imaginación, un castillo en el aire. Es un fenómeno real, ¿sí? Con base social, psicológico, digo, filosófica, ¿no? Si se quiere, hasta podríamos llevarla al plano energético espiritual, ¿no? Ahora, digamos, ya como habiendo establecido este marco, ¿no? En esta segunda parte de lo que preparé, digamos, con respecto al mismo tema, vamos a ir, digamos, a lo más importante, digamos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué lugar le damos? ¿Sí? Porque una cosa es entenderlo, jugar intelectualmente a parafrasear y a ver qué onda, a sobrevolar el tema, a tratar de nombrarlo, verlo desde este ángulo, desde el otro, y otra es vivir diferente. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Ahí es donde se pone interesante, yo creo, ¿no? Y un poco retomando la idea, digamos, hasta acá vimos algo importante, eh, esto que estamos percibiendo, ¿verdad? Que no es un invento, que no es simplemente una percepción subjetiva, algo puntual que a mí se me ocurrió o que a vos te pasó nada más. Tampoco es una exageración, ¿sí? Es un fenómeno real que está sucediendo, que está a la orden del día y es tan actual como beber agua, ¿no? Ahora, digamos, la pregunta es otra, más incómoda y más personal. ¿Qué hacemos nosotros con este tipo de cosas, ¿no? Con esto. Porque, digamos, es muy fácil quedarse en el análisis, decir, la sociedad está así, está así, la gente cambió, no, che, la verdad que ya no es como antes, ¿viste? Ya no es como era antes. Pero digo, eso digo, no cambia nada al fin y al cabo, ¿no? Son apreciaciones que tienden a caer al vacío, como esas charlas de catarsis que al fin y al cabo no quedan más que en una descarga, pero en sí no transformaron mucho, no se planteó, no se delimitó una línea de acción, un plan de mejora. No sé, digamos. Yo creo que, digamos, ahí hay algo clave para entender. No podemos cambiar el sistema completo.
evidentemente, ni tampoco podemos abarcar a todas las personas, pero sí podemos cambiar cómo nos paramos nosotras y nosotros dentro de ese sistema. Eso sí, ¿no? El cambio empieza por casa, ¿sí? Antes de querer cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu jardín, dice un proverbio chino y anónimo, y es espectacular, ¿no? Un poco analizando el error de fondo, digamos, acá aparece una confusión muy grande, de larga data incluso si se quiere. Creemos que ser, digamos, independientes es no necesitar a nadie. Y eso es una idea bastante pobre, si se quiere, ¿verdad? Pobre en qué sentido, ¿no? Porque en realidad, digamos, nadie vive solo. Nadie es sola, solo, ¿sí? Vos no sos autosuficiente. Y déjame recalcarlo y repetirlo. eh, no lo refresco para qué. Vos no sos autosuficiente. Nadie lo es. ¿Se entiende? Es un hermoso término y se puede tender a la autosuficiencia, por supuesto, y habrá quienes lo hayan logrado, son muy pocos, ¿viste? Uno en no sé cuántos millones, digo. Digamos, tu vida, al menos en la sociedad actual en la que vivimos, digamos, depende de miles de personas, aunque no te lo hayas planteado, ¿sí? Depende del que produce la comida, depende del que la transporta, del que te la vende, del que decidió abrir un local, del que va a trabajar y te da la luz, de la central hidroeléctrica, de la central eléctrica, depende de quién inventó el gas en la antigüedad, digamos, o sea, no te hablo de la invención del gas, digo, el sistema por el cual utilizamos el gas, ¿no? Depende de la electricidad, de quién hizo 10.800 experimentos para que hoy tengamos la electricidad que usamos. Entonces vos, digo, tocas la tecla y pensás que sos autosuficiente. Sí, vos podés, desde tu volición, desde tu voluntad, elegir extender tu dedo, tu mano y tocar una tecla. Pero, digamos, estás dependiendo de toda la humanidad que pasó, de todos los inventos, de todos los errores, los fallos, ¿no? De todo un proceso de la humanidad, incluso hasta el día de hoy de quien trabaja en la central eléctrica para darte la iluminación, y a su vez de todas las personas que pagan los impuestos para que eso sea estatal. Bueno, digamos, dependés del que hace la ropa, del que la arregla cuando se rompe, del que sostiene sistemas que ni siquiera ves, ¿no? De la mano invisible que mece la cuna. ¿Se entiende? Entonces, digamos, esta idea de que yo me arreglo sola, de que yo me arreglo solo, es más un relato, ¿sí? Una historia que vos te contás, que está buenísima y en cierto punto, digamos, si te distraes un poco, puede ser muy real, muy tangible, ¿no? Em, pero no fabricás ni el jarrito donde calentás tu agua para tomar solo el té, los mates, ¿no? El café. Es más bien un relato que una realidad, ¿sí? Y cuando ese relato se vuelve fuerte y a base de repetición, ¿no? Lo repetiste, digo, y llega el punto en que te lo crees incluso. Hay un poema de Pessoa, un autor, digamos, de Portugal, ¿sí? Portugués, em, que es un poeta maravilloso, ¿no? Tiene cosas escritas muy lindas. Y entre alguno de su material escrito tiene un poema que dice: el poeta es un fingidor. Finge tanto que es verdad lo que escribe, que al escribirlo y al leerlo, ¿no? Piensa que es verdad. Y esto es maravilloso porque así opera también gran parte de nuestra mentalidad, ¿no? Por eso en Dojo de Mentalidad siempre hacemos la salvedad, paramos la pelota, ¿no? Nos tomamos un cohete, vemos desde arriba el tema, ¿no? Sobrevolando cual cóndor el territorio y exploramos ciertas ideas que aparentemente ya las tenemos más que interiorizadas, y de repente hacen bien estos espacios de reflexión, no porque yo lo diga, no tiene que ver con eso, sino porque está constatado a lo largo de la historia de la humanidad que reflexionar trae múltiples bondades, ¿no? Y reflexionar sobre estos temas me parece interesante, porque digamos, cuando ese relato se vuelve tan fuerte, justamente deviene, ¿no? Este aislamiento que estamos viendo, esta suerte de cerrazón, de cierre, ¿no? De repliegue. eh, digamos, y esto es un tema central, ¿no? Yo tengo, digamos, tengo el pensamiento de que uno es millonario, millonaria por los vínculos que tiene,
no por la cantidad de dinero, recursos, no porque puedes tener bastante, que son los menos, porque veo a todo el mundo laburando y llegando más o menos, más que bien, mal menos, más menos, ahorcado a fin de mes, ¿no? Digamos, con el salario justo, ahorrando y gastándose el excedente en dos, tres cuestiones de lujo, objetos, una vacación y de vuelta a la carrera de la rata, como dice Kiyosaki, ¿no? A laburar, a ahorrar y a cambiar tiempo por dinero en un sistema, ¿no? Que es una picadora de carne, ¿no? Y digo, no caigo en la desazón ni en la crítica. Digo, a lo que voy es que hemos perdido la visión de entender que digo, son importantes los vínculos, es importante desde dónde estás midiendo la vida. Y acá digo, es donde cae esta frase de que uno es millonario por los vínculos que tiene, ¿no? Y eso es totalmente real, porque digo, cuando la vida se complica, no te salva muchas veces lo que tenés o lo que sabes, aunque a veces sí, sino que te salva a quién podés llamar, a quién podés acudir, a quién le podés pedir una mano, ¿no? Y eso no se improvisa, eso no aparece de la nada, gente. Eso se construye en el tiempo, cuidando los vínculos, reforzando los lazos, regando la plantita de la amistad, ¿no? Se construye en saludos, justamente, en este vincularnos, se construye en encuentros, en miradas cómplices, en levantar la mano cuando cruzas a alguien aunque no tengas tiempo. ¡Hey! ¿Cómo andás? ¿Sí? En momentos compartidos, ¿sí? En estar para la otra persona. Y yo te puedo asegurar que me puedo caer varias veces y levanto el teléfono y me levanto enseguida. ¿Se entiende? Y consigo para un proyecto, para una inversión, para ese contrapunto, ese sobresalto que de repente pudiera surgir, para problemas graves, medianos y no tan, digamos, pesados, ¿no? Para problemas simples. Yo te aseguro que en mi agenda tengo un montón de gente a la que llamar. Entonces digo, es importante entender que no estamos solos, que no somos solos, solas. Es muy importante esto, ¿no? Porque, digamos, cuando hoy alguien no te saluda, no es solo el gesto de que no te está saludando. Está dejando de construir también algo. ¿Sí? Hay un sentido, hay una construcción. Y no hablo de que los demás son utilitarios en nuestra vida y de que solamente están para cumplir alguna función o para salvarnos las papas cuando los vientos soplan con fuerza, cuando el tiempo apremia, cuando la cosa se pone peluda y difícil, ¿no? Cuando la brasa quema, cuando se hace fuego. No hablo de que las personas están solamente para eso, ¿no? Para nada. Hablo de que es importante y que eso es digamos, es algo accesorio al justamente haber construido vínculos, porque también está el saludar por gusto nomás, ¿vio? El simple hecho de sentir lo agradable que es reconocer a la manada, ¿no? Cruzarte y levantar la mirada con una leve sonrisa, y hacer un gesto de aprobación, una mirada cómplice, un saludo en el cual nos reconocemos y decimos, hey, ¿cómo va? Buenas. ¿Eh? Eso también es grosísimo, gente. No desconocernos. ¿Se entiende? Entonces, digamos, cuando alguien hoy no te saluda, no es solo un gesto, ¿sí? Quizás estás dejando de construir algo, está dejando esa persona de construir algo, y eso con el tiempo se paga, de algún u otro modo. Acá no hay vendetas, está la ley de hierro operando, causa y efecto, el 100% de las veces, nunca deja de operar. Entonces, digamos, ley de siembra y cosecha, ¿se entiende? Cultivo, hay que cultivar. Entonces, digamos, lo difícil, cuando cambiamos, digamos, ahí es como, de algún modo se desliza, ¿no? Aparece. Ahora, digamos, hay algo también que es real y que hay que decirlo. ¿Sí? Uno cambia, ¿no? Vamos cambiando, uno crece, evoluciona, se transforma, quizás la esencia nunca se pierde, ¿no? Pero digamos, vamos cambiando, ¿no? Y ya quizás, bueno, de repente no tenemos los mismos intereses con algunas personas que sí compartíamos ciertos intereses, incluso hace muchos años, ¿no? Y hoy en día te encontrás con que, digamos, no compartís ni los mismos códigos, ni las mismas conversaciones, ni conversación alguna quizás, ¿no? Em, y eso muchas veces termina generando alguna suerte de distancia o distancia directa. Y ahí aparece una excusa muy común, ¿no? Que es no tenemos nada en común. Tenemos en común que no tenemos nada en común.
Digamos, pero yo creo que, digamos, si te pones a pensar, esto es medio una trampa o una trampa del todo. Primero, son muchas más las cosas que te unen que las que te separan. Eso desde el vamos, ¿sí? Porque, digamos, el vínculo no se sostiene solo por intereses, ¿se entiende, gente? Se sostiene por historia, por afecto, por presencia, digamos, y si no lo alimentás, se termina pagando, ¿no? Por suerte hay amigos que son como, se termina pagando, digo, no por conflicto, por abandono. Hay amigos, por suerte, que son como cactus, ¿viste? No hace falta ni regarlos, crecen cuando cae alguna lluviecita del tiempo, con el rocío nomás, digamos, por el contraste de temperatura de la vida. Y hay gente que es fiel y sigue estando ahí, pasen los años y no hablas durante años y hablas y es como si nunca hubieses dejado de hablar y de hecho te terminas planteando, che, ¿por qué no nos estamos juntando más? No entiendo, ¿no? Con la buena onda que tenemos, con lo bien que nos llevamos y con lo que te aprecio, ¿no? Con lo que te quiero, digamos, pero digamos un poco la paradoja actual, digamos, es que, digamos, entonces estamos en una situación como bastante extraña, ¿no? Tenemos más medios para comunicarnos que nunca, eh, por así decirlo, pero menos ganas de vincularnos que nunca también, ¿no? Tenemos más acceso, pero menos encuentro, ¿sí? Real, ¿no? Más contacto, pero menos conexión. Estamos, pero no estamos. Y eso, digamos, no es gratis. Porque el ser humano no está hecho para estar solo, sola. Pensalo un poco y hay también un montón de estudios al respecto. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, podemos traer, no sé, a Aristóteles, ¿sí? Un filósofo griego, que decía algo muy, muy simple. Ya vamos a tener a Aristóteles en el sector de filosofía, le vamos a dar un espacio propio para él porque tiene tantas cosas para compartirnos. Él decía que el ser humano es un animal social, ¿sí? No es opcional, ¿sí? Esencial, digamos, eh, esencialmente hablando, ¿no? Entonces, digamos, eh, ojo al piojo con todo esto. Es importante no abandonar los vínculos, regar la plantita de la amistad, regar la plantita de la otredad, darle tiempo, respeto, reconocimiento. Todos cambiamos, ¿sí? Pero gente, lo interesante justamente no está en ser iguales, sino en ser diferentes. Por supuesto que es como te decía, hay muchas cosas que sí nos vinculan y que sí son más las cosas que nos unen que las que nos separan, pero incluso, aunque seamos distintos y no tengamos esos famosos temas de charla en común, que obviamente son cosas que nos juntan, ¿no? Un montón y que también nos hacen, digamos, querer juntarnos un poco más, pero digo, también en ese diferencial, en ese contraste que hay, ¿no? ¿Por qué brillan las estrellas tan hermosas, ¿no? Porque hay un telón bien oscuro de fondo. Entonces, ese contraste hace que realmente destaque la belleza de la estrella en sí, ¿no? A veces, digamos, el contraste de las maneras de pensar de los diferentes seres, ¿no? Hace que también cobren sentido muchas cosas porque digo, justamente en esa diversidad aparece lo valioso, lo brillante, lo hermoso, y no lo oscuro como un desecho, sino también como algo que está ahí para sostener incluso otro tipo de ideas y entender que resolver la vida de diferentes maneras, tener diferentes maneras de pensar, no es necesariamente algo malo, y entonces no es tampoco un motivo para no vincularnos o para no charlar o no discutir sobre ciertos asuntos y entender también a través de estas charlas por qué los demás piensan como piensan y resuelven la vida como la resuelven. Digo, eso te puede digamos, arrojar mucha sabiduría a veces y te puede hacer entender y ser más empática con los y las demás, ¿no? Y un poco para una, digamos, aplicación práctica, ¿no? Como para, vamos a decir, recuperar el vínculo, pero sin romantizar, ¿sí? Tampoco la pavada, ¿sí? Digamos, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Digamos, no se trata de volver a vivir como antes, ni de retroceder etapas en la vida, de volver a ser adolescentes como cuando éramos, digamos, más jóvenes y nos cruzábamos por el centro, ¿no? O compartíamos sin más, sin tanto prurito. Digamos, las prioridades van cambiando, la vida va cambiando, uno se hace hombre, mujer de familia,
padre, madre, no sé, profesional. Pasan cosas, vamos avanzando, vamos creciendo, nos vamos desarrollando hacia digamos, ciertas direcciones. Entonces, digamos, se trata más bien de recuperar cosas simples, no de volver a vivir como antes o de dejar de ser quienes somos ahora, ¿no? Un poco una primera práctica que proponemos es generar encuentros intencionales, ¿sí? No esperar que se dé. Simplemente digamos porque no se va a dar, no te autoengañes, ¿no? No sé cuántos años pueden pasar con una persona y decir, che, nos tenemos que juntar, sí, estaría bueno juntarnos a tomar un mate, un café, a comer un asado, a comer una pasta un día, che, un domingo podríamos, y nunca pasa, ¿no? Entonces, digamos, una vez al mes juntarse, con quien sea, podés agarrar la agenda, gente de antes, de repente y juntarte, ¿no? No hace falta que te juntes con toda tu familia. Ojo, también si tenés familia, se pueden juntar las dos familias y compartir una comida, sin más, y que salga lo que tenga que salir. Incluso capaz que definís que, con razón me dejé de juntar, listo, no te juntás más, no pasa nada, pero digo, no quedarnos con esa sensación de cerrazón porque sí, no, así nomás, digamos, entonces juntarse, ¿no? Un asadito, un café, un juego de mesa, qué sé yo, una salida, una caminata, algo concreto, ir a pescar, ni idea, lo que a cada uno le guste, digamos, ¿no? Algo concreto, porque si no, de la verdad que la vida pasa y no pasa nada muchas veces, ¿no? Y no nos juntamos. Y es importante el encuentro, che. No te pasa de que mucho feliz cumpleaños en grupos de la familia, grupos de amigos, pero ya nadie más se llama, ¿viste? Che, loco, la llamada individual, hey, hola, ¿cómo estás? Tomarte el tiempo, ¿no? Decir, che, ¿cómo andás? Che, pasar a ver y dejar un regalito, un detalle, ¿no? Mandar una carta, una encomienda con tiempo, ya sabes que viene el cumple de y le mandas un regalo. Ya te anticipás y haces que llegue exactamente ese día, digamos. Todo eso se ha perdido, gente. Se ha perdido bastante. Y la verdad que no está bueno, ¿se entiende? Entonces, un poco desde ahí, tener en cuenta otro tipo de lógicas, como para, digo, mejorar de algún modo esta cuestión de la vincularidad, esta cuestión de generar encuentros, digamos, intencionales y no ocasionales, quería decir, ¿sí? Una segunda práctica, por ejemplo, es mejorar la calidad de tu contacto, del contacto. Si alguien te escribe, no respondes en automático. Che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Dale. ¿Y vos cómo andás? ¿Viste? Cero gana de interactuar, cero onda, ¿no? Che, poner un poco de zoom, que no pixela, ¿viste? De repente, ¿cómo andás? Te preguntan. Te están preguntando cómo estás, cómo andás. Sí, bien podría ser una respuesta, pero es una respuesta bastante pobre, bastante falta de vincularidad y de interés por compartirte, etcétera, etcétera. Ponele que a veces no tenés tiempo. Mentira, todos tenemos 24 horas. Te tomás el tiempo de escribir un parrafito. Bien, che, por estos días contento. Estoy contento con gimnasia porque la verdad que me hace súper bien. Así que siempre arranco la mañana, por lo menos lunes, miércoles y viernes, súper motivado. Y con la familia súper bien porque los chicos les va re bien en la escuela. Con la flaca andamos fenómeno, digamos, andamos maravilloso. Y yo vos sabés que estoy construyendo avioncitos a escala, estoy enchufado con eso. Es una boludez, pero bueno, me hace feliz, me quedo ahí en el taller. Digo, es un párrafo, ya termino. ¿Cuánto te tomó? Menos de un minuto. Si no querés escribirlo, lo decís. Y te estás compartiendo, estás poniendo el interés y tirándole un update a la otra persona y compartiéndole cosas de tu cotidianidad, ¿no? Entonces, digamos, si respondes en automático, el vínculo va perdiendo calidad, evidentemente se va debilitando. Digamos, poné un poco de voz también, ¿no? No lleva mucho más tiempo, lleva, digamos, más atención, más intención también, ¿no? Pensalo y decime si no te ha pasado, ¿no? De que te respondan así cuando vos le pones interés, o de vos responder a veces así, o de ti responder así, ¿no? Y reflexionar si eso realmente, qué es lo que construye, ¿no? Con el tiempo, digamos, va mermando la cuestión de querer ya escribir, ¿no? Nos vamos cerrando, se van rompiendo vínculos que, qué sé yo, es interesante, es importante. Sobre todo avanzando el tiempo, es importante retener a algunas personas, ¿no? Eh,
en tu vida. Retenerlas no en el mal sentido, en el bueno, ¿no? Tener gente con la que te vinculaste, con la que construiste una historia, con la que compartiste ciertos momentos. Es importante, gente. Un poco una tercer práctica para laburar este aspecto, ¿no? Que hoy nos tocaba acá en esta cuestión, filosofando, observando este fenómeno, digamos, es no postergar el vínculo. Digamos, ese ya voy a ver a esta persona, ¿no? Eso es una trampa. Eso es una trampa, porque digamos, el tiempo pasa y no vuelve. ¿Viste? ¿No te ha pasado como algún escenario natural de tu tierra, de tu ciudad, ¿no? Que de repente, no, sí, ya voy a ir, total, está cerca, lo tengo acá, estoy a 40 minutos, no, está acá enfrente, pero no lo hice porque, bueno, ya no me organicé, pero lo tengo acá al lado, ya lo voy a hacer, ya voy a ir a hacer ese circuito, esa caminata, voy a ir a ver ese museo, voy a ir a ver, no sé, lo que sea, ese centro cultural, voy a escuchar el podcast, ¿no? El programa de radio, ya le voy a dar. Digo, y no llega nunca, ¿no? Esa cuestión se va postergando y pasan los años y de repente nunca fuiste, nunca hiciste eso. Digo, con ciertas personas también pasa lo mismo, ¿no? Y gente, el tiempo pasa, ¿no? Y no vuelve. Y puede llegar a hacerte la diferencia también, este tipo de cosas. Entonces, un poco una idea final, digamos, no se trata de estar con todos todo el tiempo, de ir todos juntos de la mano, no tiene que ver con eso, ir todos juntos todo el tiempo a todos lados. Se trata de no perder lo humano, che, nada más, algo simple, ¿no? Algo poderoso, algo cotidiano, de no volverte tan eficiente, ¿no? Que no tengas tiempo para simplemente levantar una mano y decir, hey, ¿no? O mirar y con la mirada cómplice tirar como un sí, ¿no? Como a sentir, ¿no? Como bajar el mentón un poquito y hacer como un sí pequeñito con una leve sonrisa, reconociendo a alguien y saludándolo como, hey, ¿no? Levantar la frente un poquito o hacer un arqueo de cejas, che, tanto te lleva. Y fíjate, no cuesta nada, ¿no? Me ha pasado muchas veces esta cuestión y es satisfactoria, ¿sí? No tiene que ver con tampoco afirmarte desde la otredad y no tener un propio núcleo interno o depender de los demás para sentirte bien. No hablo de esa cosa. Hablo de algo más simple, ¿no? De ser humanos, ¿no? De no perder la humanidad, de no volverte, digamos, tan inaccesible. Y de no cuidar, quizás recelar tanto tu tiempo, que te quedes solo, sola, o que no importen los demás, los y las demás, porque las demás personas sí importan, ¿no? Toda vida es sagrada. Porque al final, digamos, lo que sostiene la vida no es solo lo que haces, tus rutinas, tu profesión o tu circuito diario, ¿no? Es también con quién lo compartís. Entonces, como cerrando ya el bloque, digamos, no hace falta hacer grandes cambios. A veces alcanza con algo muy simple, mirar, saludar, estar, porque eso, digamos, me parece algo mínimo, ¿sí? Y es lo que construye lo más importante. Gente, los vínculos, nada más y nada menos. Hasta aquí este bloque, ¿sí? De filosofía con el individualismo y el vínculo humano. Qué tema, ¿no? ¿Pudiste entender un poquito lo que quería plantearte? Lo que traía para compartir, lo que habría. ¿Te das cuenta de que quizás no es solo una elucubración mía? Por eso lo traemos aquí al dojo, ¿verdad? Gente, nos vamos a ir a una pequeña breve pausa y a nuestro regreso vamos a seguir tocando otros temas, por supuesto en nuestro cuarto bloque que es tópico y otras hierbas. Gente, pausita y ya volvemos.